La evolución de la vida en la Tierra diseñó la presencia de dos sexos. Desde entonces, machos y hembras unen sus genes para reproducirse. Sin embargo, las hembras a menudo cargan con casi todo el trabajo y además soportan el apelativo de sexo débil. En los animales se dan diferentes estrategias en la relación entre machos y hembras, pero el denominador común es que ambos lo único que quieren es perpetuar sus genes, tener hijos lo más sanos posible. La diferencia radica en que los machos tienen unas células sexuales pequeñas, abundantes y de producción continua. Ello quiere decir que pueden permitirse el lujo de gastarlas sin límite. Sin embargo, las hembras poseen los valiosos, escasos y enormes óvulos. Todas las desigualdades posteriores parten de esta diferencia básica. El óvulo es grande porque posee mucha sustancia de reserva, sustancia importante para el desarrollo inicial del embrión. El espermatozoide, sin embargo, llega sin nada, aporta sus genes y le deja el resto del trabajo al antiguo óvulo, ahora ya transformado en embrión. Ello, en principio, permite al macho irse tras copular y dejar a la hembra con los cuidados de lo que venga, mientras él puede buscar más hembras que inseminar. Pero no siempre es así. A menudo el macho se queda a ayudar a que sus hijos crezcan y ello adquiere otras connotaciones al final de la escala evolutiva. Cuando la hembra se convierte en mujer, las cosas deberían ser diferentes, y sin embargo en la mayor parte del mundo no es así. En casi todas las culturas la mujer ha estado siempre oprimida de diferentes maneras. La selección natural ha favorecido en los machos homínidos las características de luchador y protector, haciéndoles grandes y fuertes, mientras en las hembras favoreció la cooperación y la crianza. Por eso la supremacía física masculina entre los seres humanos es correcta desde el punto de vista biológico. Pero somos también seres culturales y lo que hace 30.000 años fue muy útil para sobrevivir, hoy es simplemente una injusticia. La cultura humana, en vez de compensar el hecho biológico de que la mujer cargue con el esfuerzo reproductor, se ha aprovechado de ello a través de la fuerza del varón para instaurar un patriarcado histórico. Los hombres y las mujeres son realmente diferentes, pero no tanto como pretenden las tradiciones sociales. La discriminación de la mujer es lamentablemente una de las pocas cosas en las que prácticamente todas las culturas del planeta coinciden. Las poseedoras de los valiosos y escasos óvulos acaban siendo amantes, esposas, madres, educadoras, cocineras, recolectoras, artesanas y demasiado a menudo mártires. A pesar de todo, el sistema biológico estaba bien diseñado. La familia funcionó como unidad social y el ser humano colonizó todo el planeta. ¿Cómo se las arreglaron las demás especies animales? Entre las aves se dan casos tan curiosos como el de los avestruces, las aves más grandes del mundo. Cuando llega la época de celo, tanto los machos como las hembras participan activamente en el espectacular cortejo. El macho ha construido ya varios huecos poco profundos en el suelo que servirán como nidos, de tal manera que según las vaya fecundando, ellas depositarán hasta 20 huevos en esos nidos. Pero será el macho el que los cuide e incube. Una de las hembras le ayudará, pero las demás no se preocuparán en absoluto del futuro de sus hijos.
Cuando nazcan los pollos de todas ellas, el macho y las diferentes madres se turnarán para protegerlos. Es algo muy raro entre las aves el que unas cuiden deliberadamente de los huevos de otras, pero el pacto conviene a todos. Lo cierto es que hay muchas especies de animales en las que machos y hembras tienen una relación casi perfecta, llegando a veces a extremos realmente conmovedores, como ocurre aquí mismo, en África. Los dik-dik tienen el tamaño de una liebre y se emparejan de por vida. Este sistema se denomina estrategia de la fidelidad conyugal porque las hembras seleccionan a los machos obligándoles a un cortejo largo para probar su fidelidad. En África se dice que cuando uno muere, el otro no tarda en acompañarle. Sin embargo, la política de pareja más frecuente es muy distinta. Los biólogos la llaman estrategia del macho viril. En las especies que la adoptan, como esta rinoceronte de la India, las hembras se resignan a no recibir ayuda del padre de sus hijos y buscan a cambio los genes mejores con toda su energía. Estas hembras solo permiten a unos pocos machos el acceso a la reproducción. Ellas quieren solo los mejores genes, practican la selección sexual y provocan que los machos compitan entre ellos. La consecuencia de esta estrategia es que los machos cada vez son más grandes y poderosos, pero también más egoístas. La estrategia del macho viril ha llenado el planeta de machos ansiosos por copular, capaces de realizar las más espectaculares demostraciones de fuerza.